Muy bien, bienvenidos a su curso propedéutico número 3, Civismo, Orientación Profesional y Motivación. Vamos a empezar de una vez. Si alguien más se va agregando durante el transcurso, la vamos aceptando, ¿ok? Primero, a ver, Antonio y su compañera Evelyn, ¿se acuerdan de algo de civismo, de su clase en secundaria o en primaria que veía? ¿O no se acuerdan de nada? ¿O tienen alguna idea? Una. Nos tocó ver la clase de propedéutico pasado del mismo civismo y ya tenemos más o menos noción de qué trata. Es muy bien, excelente. Ahí va. Permítanme. Sí se sigue viendo, ¿verdad? Sí, sí se sigue viendo. Excelente, muy bien. Ya cambié la diapositiva. Ahí va. Bueno, el civismo, como la actitud de respeto, observancia y respaldo que guardamos hacia los principios y normas que rigen la vida de nuestra colectividad, en este caso, en sociedad. El civismo es una virtud que ejercitamos todos los días. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de civismo y cómo los ejercitamos. También cuando respetamos y buscamos hacer respetar las reglas de conducta que sabemos que son positivas para nuestra colectividad, en edad, para nuestra comunidad, para nuestro entorno o área donde estemos trabajando. Por ejemplo, algunos ejemplos de civismo que también se relacionan con el comportamiento en el que está aquí abajo el concepto, que son las diferentes muestras de respeto y cumplimiento de las normas, costumbres, principios y valores en el marco de las múltiples relaciones sociales. El civismo y el comportamiento van relacionados. Entonces, algunos ejemplos de este civismo son escuchar a los demás, por ejemplo, en el salón, es escuchar a los demás, levantar la mano para pedir la palabra, no interrumpir, respetar los puntos de vista, aunque tú no estés de acuerdo con eso, ayudar a una compañera, un compañero. En tu vida diaria, ¿cómo se nos representa el civismo? Pues se puede representar de la siguiente manera, por ejemplo, el respetar las reglas de los establecimientos a donde asistes, cruzar la calle por el paso peatonal, por donde debe de ser, respetar los tiempos del cruce, tirar las horas en su lugar, cuidar los parques, ayudar a quien lo necesite, a personas o adultos mayores, y esto se relaciona con el comportamiento. Ya estoy conectada. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, sigo avanzando, ahí va. Permítanme. Listo. Ahora vamos a hablar sobre la familia, ¿ok? Y la familia es un punto fundamental, e incluso yo diría que es el pilar de una sociedad, porque aquí es donde inician nuestros valores, nuestra educación. Hay una frase que me gusta que dice, la casa es mi primera escuela y la escuela mi segunda casa, ¿ok? Así se debería sentir siempre. En tu familia debería ser tu primera escuela, porque es donde aprendes valores, comportamientos, normas, tienes límites, ¿ok? Y vas a la escuela, asistes para que te den o guíen el conocimiento, ¿ok? Entonces, y te sientas como en casa. Por eso la familia es la institución básica de la sociedad y está constituida por el conjunto de personas unidas por vínculos de sangre o en su defecto de afinidad. También tenemos personas que a lo mejor no son nuestros hermanos de sangre, pero los consideramos hermanos por afinidad y que viven bajo un mismo techo. Esa es la familia también. Y existen diferentes tipos de familia, como parental, la extendida, etcétera, etcétera, que nada más es papá, que nada más es mamá, que es papá y papá, mamá y mamá. Pero esto ya lo verán después, ¿ok? En ese tipos de familia. Las normas y las leyes son las diferentes reglas o pautas de conducta que regulan la vida de las personas en sociedad y que pueden cumplirse de forma obligatoria, ¿ok? Por ejemplo, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una norma, son un conjunto de normas jurídicas. ¿Para qué nos sirven eso? Porque son pautas de conducta y regulan tu vida. ¿Qué es lo que sí tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer? Y si desconoces que no sabías es que yo no sabía que no se podía hacer eso. Pues entonces el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no conoces alguna ley, pero la violaste,
entonces como quiera vas a tener una sanción, porque aunque no la conozcas, está regulada por la Constitución. ¿Y cuál es la diferencia entre una norma y una regla? Una norma es una convención creada para regular la vida en sociedad. En este caso, por ejemplo, la Constitución son normas jurídicas. ¿Cuál es una regla? Pues es una convención de que debe ser cumplida en un entorno específico. Por ejemplo, hay reglas en la escuela, reglas en la iglesia, reglas en un restaurante, reglas en una biblioteca. Estas son reglas que solamente son de un entorno específico. Y la norma es para regular la vida en sociedad. Por ejemplo, dijimos la Constitución. Lo que les comentaba en este caso, la norma más importante de México es su constitución política, o en cualquier país es su constitución política, que contiene una serie de mandatos, ¿ok? Existen otras normas importantes, tales como las leyes, los decretos, los legislativos, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones legislativas, pero, por ejemplo, aquí en México está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Déjenme ver si puedo dibujar aquí algo. Lista, herramientas de dibujo. No me deja dibujar, pero bueno, supongamos que aquí está. Esta es nuestra constitución. Aquí, mero arriba, está la constitución política de los Estados Unidos. E-U-M. Si ve esto, quiere decir Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Arriba de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no hay ninguna regla, no hay ninguna norma, no hay ninguna ley. Todo para abajo, de aquí parte todo lo demás, ¿ok? Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, la ley tal, la ley tal, la ley tal, los convenios, otras normas. Entonces, si tú, por ejemplo, violas alguna ley que está aquí, o la Ley Federal del Trabajo, pero aquí en la Constitución dice otra cosa, tú te puedes amparar con la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es lo más alto que tenemos en nuestra sociedad de normas jurídicas. ¿Okay? Nada está por encima de la Constitución. Ninguna ley, ningún reglamento, etcétera, etcétera. Si viene la Constitución, te ampara y eso es lo que debe ser correcto. ¿Qué es lo que está a la par únicamente? Los tratados internacionales. Solamente eso está a la par de la Constitución. ¿Por qué? Porque no se pueden violar tratados internacionales, porque son decretos que ya están establecidos y son con otros países. Entonces la Constitución y los tratados internacionales están a la par. Las demás leyes van debajo de la Constitución. No hay nada por encima de la Constitución. Seguimos. Vamos con lo siguiente. Las normas no son estáticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que se van modificando según las exigencias del nivel de desarrollo de la sociedad. ¿Por qué? Porque no tenemos las mismas normas que teníamos antes. Antes, por ejemplo, las mujeres no podían votar. Antes las mujeres no podían asistir a la escuela, pero conforme va avanzando la sociedad, va evolucionando, van cambiando estas normas. Imagínense, si se quedarían estáticas, seguirían sin votar, seguirían sin tener puestos públicos. Entonces, como va cambiando la sociedad, van cambiando estas normas. A lo mejor al rato van a estar reguladas las inteligencias artificiales en la Constitución, la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, va cambiando la sociedad, por ende, van a ir cambiando las normas, porque van cambiando nosotros y vamos evolucionando. Asimismo, el cumplimiento de estas normas, de estas leyes, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el de no serlo provocaría la desintegración de la sociedad. Si cada quien hiciera lo que quisiera, pues entonces no viviríamos en una sociedad integrada, justa, equitativa, que haya un buen ambiente. Y si no pasa esto, pues se va desintegrando. ¿Y dónde podemos aprender estos buenos valores o buenos comportamientos o normas o límites? Pues en la familia, desde casa. Por eso es importante la familia y la educación que recibimos de esta misma. ¿Para qué? Para que no haya una desintegración de la sociedad, como lamentablemente pues estamos viviendo, lo están viviendo o lo estamos viviendo en general en México. ¿Ok? Por eso es importante que desde casa, desde la familia, empiece todo esto. La asignatura de la formación cívica y ética tiene como propósito que las personas se reconozcan como seres humanos con dignidad, derechos y con capacidad para desarrollarse plenamente y participar en el mejoramiento de la sociedad en la que forma parte.
Esto viene también regulado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De qué artículo a qué artículo? Ahorita más adelante viene. Creo que sí lo puse más adelante, si no. Ah, sí, ya lo puse aquí adelante, ahorita se los comento. Ahora sí, vamos aquí con la naturaleza humana. La naturaleza humana dice que se constituye a partir de dos ámbitos. El primero es el físico y el biológico. ¿Esto qué es? Que guarda relación con las necesidades básicas de sobrevivencia de todos los seres vivos. Respirar, comer, beber y dormir. Eso es lo que nos relaciona con el medio ambiente. Por eso la primera naturaleza del ser humano es físico y biológico. Respiramos, comemos, bebemos y dormimos. Esas son necesidades físicas y biológicas para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Posteriormente, el segundo ámbito, ¿cuál es? Es el psíquico y el espiritual. Psíquico y espiritual van juntos. ¿Qué responde? Responde a la esencia misma del ser persona y constituye la base de la dignidad humana. ¿Qué significa? Que hombres y mujeres, sin distinción alguna, están provistos de una parte psíquica espiritual que les permite tener razón e inteligencia, capacidad de conocer, de aprender, de pensar, de encauzar la vida hacia los objetivos planteados, discernir entre lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, amar, ser amado y tener la conciencia de existir. Esto es lo que nos diferencia principalmente de los animales. ¿Ok? Todo esto, la parte psíquica espiritual. Somos animales razonables, creo que decía por ahí Aristóteles. Entonces, es verdad. ¿Por qué? Porque ya discernimos de lo justo, de lo injusto, reflexionamos, pensamos, discernimos y tenemos la conciencia de que existimos. ¿Ok? Ahora, una característica esencial del ser persona es que es un ser sociable, es su sociabilidad. La historia nos muestra cómo el hombre, desde que llega a la Tierra, está en permanente interrelación, no solo con la naturaleza, sino también con otros hombres. Y aquí les puse una frase, ahorita se les voy a poner en grande la imagen. Nos comentan también que es más, el ser humano solo alcanza su felicidad y realización a través de su relación con los demás. Y aquí les puse la siguiente frase. Si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿ok? Así que desde que nacemos siempre y desde nuestros antepasados, estamos en sociedad, estamos conviviendo con otros seres humanos. ¿Por qué? Porque así es como van avanzando las sociedades. Y esas son las sociedades. Y también a eso vamos a la escuela, así mismo, a sociabilizar, porque somos seres sociales. Y que nos encontramos constantemente en relación con los demás y no nada más de pequeños, no nada más en la escuela. Ya cuando sales a tu vida laboral, profesional, vas a tener que tratar con otras personas. Entonces, es importante el relacionarse de buena manera con los demás y aquí entra el civismo y el comportamiento. También entra lo moral y la ética. ¿Cuál es la diferencia entre lo moral y la ética? Pues lo moral es que tú sabes que no mientes, no robas. ¿Y la ética qué es? Es el hacerte preguntas, es el reflexionar, ¿por qué no mientes? ¿Por qué no vas a robar? ¿Por qué no está bien o por qué sí está bien hacer eso? Es la ética. ¿Ok? Las personas. Ahora vamos a hablar de las personas y los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser humano derivado de su dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos, las personas no pueden existir ni llevar la vida propiamente humana. Por tanto, es imprescindible que los estados y sus leyes los reconozcan, los difundan, protejan y garanticen. Por ejemplo, en México, ¿dónde se encuentran las garantías individuales, que es igual a los derechos humanos? Pues se encuentran del artículo 1 al 29. Ahí vienen todas las garantías individuales y todos los derechos humanos que tenemos como personas, o por el simple hecho de pisar el territorio mexicano, tú ya tienes esos artículos del 1 al 29, esas garantías individuales ya ganadas, por así decirlo, por el simple hecho de estar aquí en el territorio mexicano, ¿ok? Del artículo 1 al 29, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, normalmente se distinguen los derechos individuales
o sea, a las personas, a lo que tiene cada quien, y los derechos colectivos o de los pueblos. Esto ya implica una sociedad. Por ejemplo, dentro de los individuos, que quiere decir que cada persona tiene, son los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la integridad física, libertad de opinión, de conciencia, igualdad ante la ley, de reunión, de asociación, entre otros. Y estos que nos comentan aquí también vienen en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Ustedes, si quieren al rato, los pueden checar y ahí va a venir todos estos derechos a la vida, la libertad de opinión, de conciencia, de educación, igualdad ante la ley, a la reunión, a la asociación, libertad de creencias, etc. Asimismo, los derechos económicos, sociales, culturales, como el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la seguridad social, a la educación, a sindicalizarse libremente, a vivienda, entre otros. Y dentro de los colectivos, o sea, que tenemos que tener en una sociedad, está el derecho a la paz, derecho al desarrollo y a la no contaminación del medio ambiente, entre otros. Y aquí va a entrar el desarrollo sustentable, pero déjenme ver si no lo puse aquí más adelante para no, sí, ya lo puse más adelante. Pero ahorita lo vamos a platicar. El derecho al desarrollo, o sea, satisfacer las necesidades humanas, pero también a la no contaminación del medio ambiente. ¿Okay? Esos son los derechos colectivos que tenemos como sociedad. Tenemos derecho a la paz, al desarrollo y no contaminar el medio ambiente. Ahora, vamos a hablar de las formas de Estado. Es el modo de estructurarse respecto de todos sus elementos constitutivos. Por ejemplo, el territorio, el gobierno, la población, el orden jurídico, la soberanía, los fines. Y dentro de estas formas de Estado entran las formas de gobierno, por ejemplo, que hace referencia a una parte del Estado e implica la preponderancia de alguno de los órganos a través de los cuales ejercita su poder. Por ejemplo, en México, su forma de gobierno es una república democrática federal. Vamos a ver cuáles formas de gobierno existen. Existen las dictaduras, las monarquías, la república, la aristocracia, etc. En una monarquía, ¿cuál es la diferencia? Que son aquellas que su forma de gobierno en el que el jefe de Estado tiene el puesto de forma vitalicia, o sea, que no votan por él, sino que se mantiene en el poder esa monarquía, ese rey. Y que el sucesor suele ser de forma hereditaria. Por ejemplo, está el rey y luego está el hijo del rey, que es el príncipe, y él se va a quedar con ese puesto. Ahora, en una república es totalmente diferente, que es lo que es aquí en México, porque en una república, en la república, ¿qué pasa? Perdón, es el jefe de Estado, no es un rey, sino que es el líder de la nación y es una figura política elegida por su sociedad. Aquí sí se elige y no se heredan los puestos, se supone. Ahora, es presidencialista, semipresidencialista, tiene un parlamento y con un único partido. ¿Por qué también México es democrático? Porque hay votaciones para elegir nuestros representantes, ¿okay? Nuestros servidores públicos. Por eso es democrática, se supone. También es una república porque está un presidente y es federal. ¿Por qué? Porque tiene diferentes estados que son autónomos. Que más adelante vamos a checar eso. Entonces, México es una república democrática federal. Aquí, por ejemplo, lo vemos. El caso mexicano y su regulación en el sistema normativo. La forma del Estado mexicano es de una república representativa. Ya vimos por qué es una república, porque tiene un presidente. Es democrática. ¿Por qué? Porque se elige por medio del voto toda su sociedad. Y es federal. ¿Por qué? Porque está compuesta de estados libres y soberanos. ¿Qué quiere decir estados libres y soberanos? Que cada estado libre es autónomo según la teoría constitucional, ¿ok? Que cada estado tiene libre elección, pero también se regula por su constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que es general. Asimismo, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. ¿Esto dónde está fundado? Estará fundado en el artículo 40 constitucional. Asimismo, la forma de gobierno del Estado mexicano es del tipo presidencial. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque se reúne
en una sola persona, que es el presidente de la República, las calidades de jefe de Estado y jefe de gobierno, y no hay primer ministro, ni gabinete que trabaje en forma colegiada y tenga responsabilidad política frente al Congreso. Y ahorita más adelante vamos a hablar del poder que tiene el presidente o hasta dónde tiene poder y cómo se elige y qué poder representa el presidente. Aquí está, el gobierno de la Federación está constituido por los poderes de la Unión, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Las entidades federativas también tienen esta distribución. Por ejemplo, el Ejecutivo en México es el presidente. El Legislativo, senadores, diputados, los que aprueban las leyes. Y los judiciales son los jueces, magistrados, incluso la policía, el sector de seguridad pública representado. Entonces dijimos cuál la función de cada uno. El Ejecutivo, que es el presidente, es el que propone leyes, ¿ok? Él propone leyes y las manda a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que las aprueben. Que esta Cámara de Diputados son el poder legislativo, quienes se van a encargar de aprobar, de rechazar o de revisar esa ley que el presidente propuso. No nada más el presidente, puede ser otras personas, pero casi siempre son las propuestas que trae el presidente. Entonces, esa Cámara de Diputados se encarga de revisar esas leyes, la aprueban, rechazan o la revisan. Ejecutivo, presidente. Legislativo, los diputados, la Cámara de Diputados. Y el judicial, ¿de qué se encarga? Se encarga de que si no cumples con estas leyes, pues va a haber una sanción. Aquí dice juzgar a los que incumplen las leyes. Por ejemplo, los jueces o los magistrados son quienes dicen que incumpliste esa ley, así que vas a pagar una sanción. O... No, gracias. Sí. Entonces está el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente representa el ejecutivo, el legislativo es el diputado, los diputados que se encargan de aprobar, rechazar las leyes, y el judicial que se encargan de que se cumplan esas leyes. Entonces se divide en tres poderes nuestra forma de gobierno. Y en lo personal considero que el poder más importante es el legislativo, quienes se encargan de aprobar o rechazar leyes a beneficio de su sociedad, en este caso la mexicana, que a veces es bueno o es malo, ven por ellos o su partido político, etcétera. Eso ya cada quien queda reflexión de cada uno, pero así es importante también conocer nuestros diputados, nuestros senadores. ¿Por qué? Porque son los que se encargan de estas leyes que nos van a beneficiar o perjudicar. Ahora vamos a pasar a la orientación profesional, que esta se puede definir de varias maneras. Por ejemplo, la revisión de las políticas de orientación profesional de la OCDE la define como los servicios y actividades cuya finalidad es asistir a las personas de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas a ejercer opciones educativas de formación y laborales y a gestionar sus profesiones, ¿ok? Implica ayudar a las personas a reflexionar sobre sus aspiraciones, sobre sus intereses, sus competencias, atributos personales, calificaciones y aptitudes, y establecer correspondencias con las oportunidades de formación y empleo disponibles. Entonces, la orientación profesional nos va a ayudar a conocer nuestros intereses, nuestras competencias, para saber por dónde o qué área elegir y a la cual nos vamos a dedicar. Por eso es importante conocer sus actitudes, sus intereses, sus competencias, sus atributos personales, sus aptitudes, y de acuerdo a esto, elegir el área a donde te vas a desenvolver. Se dice también que si escoges un trabajo que te gusta o que te interesa o que te motiva, pues nunca vas a tener que trabajar. ¿Por qué? Porque estás haciendo eso que te apasiona, lo que le llaman vocación, ¿ok? Entonces identifica qué es lo que te gusta, para qué eres bueno, qué te interesa, si te ves en un futuro ahí, o si lo vas a hacer con motivación, o te van a hacer, o te va a gustar estar asistiendo a ese campo laboral en el que te estás dedicando, pues dale por ahí, porque es lo que no te va a generar algún inconveniente o algo que no te guste. ¿Por qué? Porque estás ahí por vocación. Ahora vamos a hablar de la palabra motivación.
que esta deriva del latín motivus o motus, que significa causa del movimiento. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esta parte de la motivación, porque no siempre estamos motivados, porque somos seres humanos. A veces tenemos situaciones que nos pasan y que este día, por ejemplo, no me siento tan motivado. Pero va a entrar otro concepto importante del cual vamos a mencionar más adelante. Ahora, los seres humanos buscamos las soluciones para poder satisfacer nuestros deseos o preferencias. Por eso las empresas fabrican productos y proporcionan servicios con el fin de responder a los diferentes niveles de necesidades de los clientes. Y ahora sí vamos a hablar de un concepto importante que es el desarrollo sustentable. ¿Okay? Esto no viene allá ni viene en el, no sé si viene en el examen, pero no viene. Pero se los comento, ¿por qué? Porque se relaciona mucho con esto, porque los seres humanos buscamos satisfacer nuestras necesidades, pero hay que satisfacer esas necesidades sin afectar el medio ambiente. Ese es el desarrollo sustentable. Satisfacer las necesidades humanas sin afectar nuestro medio ambiente, ¿ok? Siempre que sea de forma ecológica o beneficiando el medio ambiente. Satisfacer nuestras necesidades, ese es el desarrollo sustentable. Satisfacer nuestras necesidades sin afectar nuestro medio ambiente. Ahora, ¿cuáles son las 5? Vamos a hablar de las necesidades según Maslow, que son 5 necesidades básicas, y aquí les puse la pirámide. En la primera, representan todas las necesidades fisiológicas o básicas, como cuáles: la alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, etc. Sexo. Ahora vamos a ver lo que viene en la guía. Nos comenta la guía que se reagrupan en este nivel todas aquellas que nos permiten sobrevivir. Esta categoría se define como el conjunto de las exigencias que deben de estar satisfechas para mantener a la especie humana viva. Por ejemplo, respirar, alimentarse, hidratarse, mantener la temperatura del cuerpo estable, dormir, tener relaciones sexuales, etcétera. Estas se sitúan en la parte inferior de la pirámide. ¿Por qué? Porque son las necesidades con las que nacemos todos. Son imprescindibles y las tenemos desde que todo ser humano nace. El segundo nivel es la seguridad. Una vez las primeras necesidades estén satisfechas, el segundo nivel corresponde a las necesidades de protección. La seguridad física, la salud, los ingresos, protección de bienes, seguridad moral, propiedad privada, estabilidad, orden, ausencia de miedo. Y esto es lo que necesita el ser humano. ¿Para qué? Para sentirse seguro. Aquí está, miren. Otra vez, segundo nivel, necesidad de seguridad. Ahora vamos a ver el tercer nivel, que está caracterizado por las necesidades de afiliación y afecto. Aquí vienen necesidades sociales, que es lo mismo, ¿ok? ¿A qué corresponde esto? A la necesidad de pertenecer a un grupo, a una asociación y de crear relaciones. Y esto también, por ejemplo, está en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que todos tienen derecho a la libre asociación. Y ese es el nivel 3, o el nivel C en este caso. Vámonos con el siguiente, que es necesidad de estima o autoestima. Esta necesidad corresponde a la valoración personal, por eso es autoestima. Y el hecho de considerarse útil e importante para sí mismo, o sea, autoestima, y para los demás, o sea, estima. Las personas necesitan sentirse respetados por los demás. Necesidad de atención, de confianza, de estima, entre otros, y reconocidos por sus competencias, por ejemplo, sus logros, prestigio, gloria. Si no se responde a estas necesidades, se puede traducir en una baja estima o autoestima, o complejo de inferioridad para ciertas personas. ¿Y qué ocasiona esto? Frustración, debilidades, desamparo, ansiedad, etc. Aquí está la 4. Necesidad de autoestima. Y por último, la necesidad de autorrealización,
que este es el nivel más elevado de la pirámide y más alto de madurez personal. Es un deseo de autosatisfacción que depende de los sueños y los retos que cada uno de ustedes tenga. Las necesidades varían según el estilo de vida y sus costumbres culturales. De acuerdo a las capacidades de cada uno, se podrá alcanzar o no este nivel de satisfacción. Hay una palabra una frase o un comentario que también dice que el día de hoy estás forjando al ser humano que quieres ser en 3 meses. El día de hoy estás forjando al ser humano que vas a ser a los 45 años. El día de hoy está trabajando el que quiere llegar a verte a los 50, a los 35. O sea, que desde hoy debemos de trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para llegar a los que queremos ser. O también, por ejemplo, otro comentario que se me quedó mucho es, fíjate a la persona que admiras o la persona que quieres llegar a ser, cuáles son sus hábitos, qué hace, cuáles son sus costumbres, cuáles son, pues sí, toda la forma de ser de él que implica, qué es lo que hace, y que si tú lo harías, eso te va a llevar a ser como esa persona. Por ejemplo, quieres ser futbolista y admiras a Cristiano Ronaldo, pero no comes bien, no duermes bien, te desvelas, consumes sustancias tóxicas, entonces no lo está haciendo Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿cómo quieres llegar a ser esa persona si tú estás haciendo todo lo contrario a lo que es esa persona? ¿Ok? Ahora, en conclusión, según Maslow, son las necesidades de no satisfechas las que más impactan al individuo. En efecto, el sentimiento de desmotivación puede resultar de necesidades no satisfechas. Por ejemplo, alguien que trabaja demasiadas horas y deja de satisfacer necesidades básicas como comer bien o descansar lo suficiente. Entonces también es importante, aquí voy a agregar otro comentario yo, que se equivoquen, que aprendan del error, porque aprendes a andar en bici cayéndote, aprendes a correr cayéndote, ¿ok? O sea, son errores, pero de ti depende si te quedas ahí tirado o si te levantas y aprendes de ese error. Y es lo que yo le comento mucho a mis alumnos, que a la escuela no nada más vas a ir a sacar todo bien, todo bien, todo bien, sino que si te equivocas, tienes que aprender de ese error. El error es una oportunidad para aprender, no para regañar, no para castigar, ¿ok? Entonces, si tienen sobrinos, compañeros, amigos o niños, niñas chiquitas, háganle sentir en confianza de que si se equivoca no pasa nada, tienen que aprender de ese error. ¿Por qué? Porque así es como aprendemos más los seres humanos, porque te equivocas y corriges. Entonces, si el que siempre saca todo bien, el que siempre le va bien, pues no va a tener errores, no va a saber en qué se equivocó. Y pasa también que si esa persona siempre le va bien, hay un momento donde se equivoca, no va a manejar esa frustración correctamente. ¿Por qué? Porque va a decir, me equivoqué, me van a regañar mis papás, o vas a reaccionar de una manera negativa. En cambio, cuando tú te equivocaste, ya sabes que te equivocaste, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque vas a mejorar, vas a corregir y vas a aprender. Y por último, la motivación es una fuerza generada por un estado de tensión que impulsa a la conducta en una dirección determinada. Puede decirse que la mayor motivación, mayor fuerza. Y por el contrario, a menor motivación, menor fuerza. Pero lo que le comentaba ahorita a ustedes es que no siempre va a haber motivación y es donde entra la disciplina, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio y tener un buen cuerpo, te motiva los primeros días o el primer mes del año, y ya después ya no quieres ir, te da flojera. Ahí es donde entra la disciplina. ¿Por qué? Porque tienes que hacer lo que sabes que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Esa es la disciplina. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo ya determinado, un enfoque. Y lo que les comentaba, las personas que se están trabajando el día de hoy, las personas que van a hacer en 3 meses o en un futuro. En este caso, ahorita están preparándose para lo de la prepa. Después van a terminar su prepa y van a continuar estudiando o no, pero desarrollando habilidades, ¿ok? Ahora quiero terminar con esta frase o esta imagen que ven aquí, que dice: querido miedo, tengo que decirte que lo nuestro se acabó, ya he tenido suficiente. Ya me has frenado en demasiadas ocasiones y no estoy dispuesta a aguantar esta situación ni un minuto más. Además, he conocido a otros muchos más interesantes que tú. Se llaman confianza,
ilusión y esperanza. Así que me despido porque me voy con ellos. Y el miedo viene a partir de esos traumas o esas necesidades, no necesidades, sino esos traumas o esas cosas de la niñez de que si te equivocas, te van a regañar. Y ahí entra el miedo. Y debe ser totalmente lo contrario. Te equivocas, pues reflexiona de tu error y corrígelo y avanza, ¿ok? Pero, pues nos enseñaron que el equivocarse estaba mal, que el sacar malas notas estaba mal, que tenemos que tener todo perfecto en todas las materias y no debe ser así porque ya hablamos de las inteligencias múltiples con Howard Gardner, los estilos de aprendizaje y que cada quien es una persona distinta. Y a partir de esto te fijas objetivos, a partir de esto haces tu motivación y cuando no tienes motivación, entra la disciplina. ¿Ok? Muy bien. Sería todo de mi parte con este curso propedéutico número 3. ¿Algunas dudas, preguntas o comentarios que quieran hacer? Mm, 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 mm. No, todo bien. Bueno, eso sería todo de mi parte y nos veríamos el próximo sábado. Ya les estaríamos comentando ahí por el WhatsApp. Nos vemos.